Gino, ¿cómo estás? Un abrazo desde Tacna, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo ves la situación que se está viviendo hoy en el país y que se está acumulando por parte de rabia, frustración? Yo diría más frustración que rabia por parte de la población, pero ¿cómo ves el panorama, el momento que estamos afrontando? Buenos días. Fernando, buenos días. Muchas gracias por tu llamada y un gusto estar nuevamente contigo y tus radioescuchas y televidentes. La situación es alentadora en el sentido de que durante un largo tiempo nos hemos quejado y hemos compartido ese malestar contigo acá, que frente a una regresión acelerada de la democracia peruana, la toma de las instituciones de control y el sometimiento de ellas a una coalición parlamentaria mayoritaria a la que tú te referías, con signo básicamente corrupto y mafioso, que quiere tomar, establecer una suerte de dictadura parlamentaria en el país, ¿no? Había una cierta apatía ciudadana, ¿no? Marcada por lo que fue la represión violenta a las protestas de fines del 22, inicio del 23, y decepción con la política y los jóvenes pensando en irse, y de repente eso ha cambiado radicalmente. Estamos en un escenario muy distinto a solo 7 meses de las elecciones generales, ¿no? Y yo te diría que ese es el elemento novedoso y esperanzador, porque da cuenta de que el país entero no solo rechaza a quienes gobiernan masivamente en las encuestas, sino que sobre todo los jóvenes están dispuestos a salir a las calles, ¿no? La generación Z, pero también los transportistas. Hay que reconocer lo que ellos son los primeros que han salido, ya tienen un año marchando. Sobre todo los transportistas limeños, ¿no? Con expresiones de solidaridad a nivel nacional en varios momentos, pero viene llamando la atención de que son objeto de las extorsiones y el sicariato. En Lima ya van 42 transportistas asesinados, entre conductores, jaladores, y digamos, el personal que trabaja alrededor del transporte público en la ciudad de Lima, ¿no? Son 42, es una tragedia. Y claro, a raíz del último asesinato ayer del señor Daniel Cedeño, entonces han dicho, bueno, ahora sí basta, ¿no? ¿Qué hacemos conversando con el gobierno si no nos pueden dar la protección mínima necesaria? No podemos salir a trabajar en estas condiciones y vamos a paralizar. Y es una decisión, Fernando, por lo que he podido, digamos, averiguar, que no la toman, digamos, los dirigentes de los gremios, sino es una decisión de abajo. O sea, son los transportistas los que están, los choferes y sus equipos en la calle, los que han dicho hasta aquí nomás llegamos. Y entonces eso confluye, ¿no? Lo de los transportistas que tiene, digamos, empezó en septiembre del año pasado, recuerda tú, han sido varias paralizaciones en Lima y Callao, con eco a nivel nacional en algunos casos. Esto confluye hace 4 semanas con los jóvenes que salen a la calle a decir también basta ya por el tema de las AFP, pero van sumando, como tú dices, a su agenda el descontento con la corrupción en el poder, con la ola de violencia que nos golpea a todos, ¿no? Entonces, malestar general con la situación política, ¿no? Uh-huh. Y yo agregaría, si tú me permites, porque se va configurando un escenario en el que confluyen con estos dos movimientos, confluyen los que vienen marchando desde Patás, liderados por el alcalde Mariños, en una marcha de sacrificio, que ha sido, no está cubierta por los medios, pero han sido recibidos apoteósicamente por la población en Trujillo, ¿no? Y pasando por Nuevo Chimbote, camino a Lima, lo detienen preso unas horas, y claro, sale la ciudadanía a decir, oye, ¿por qué lo detienen? Está ejerciendo su derecho. Va a Lima a reclamarle al gobierno
que cumplan con la promesa de asfaltar la carretera que une Patás con la capital y a construir un hospital en una zona riquísima en minería, ¿no es cierto? La carretera no está asfaltada, ¿no? Y no tienen pues atención de salud. Entonces es un reclamo sentido en todos los pueblos de Perú y no se les ocurre nada mejor que detenerlo. Tuvieron que soltarlo a las pocas horas y la marcha, según la información, llega a Lima para confluir con los transportistas y quienes los apoyan, ¿no? Porque hay respaldo en mercados, hay respaldo en general en la opinión pública, ¿no? Que se ve afectada por esta paralización, pero entiende que ante la inoperancia y la complicidad del gobierno y del Congreso, toca salir a hacerse sentir, ¿no? Porque hasta ahora eso no ha ocurrido. Gino, pero cuando me dices esperanzador, ¿en qué sentido? Esperanzador de que hoy haya cambios, de que hoy el gobierno quiebre, de que hoy la sociedad se vuelva a activar en las calles, o esperanzador de que haya un voto diferente contra una coalición en el Congreso y en Palacio para el próximo mes de abril, mayo. Mira, esperanzador en que esto ojalá pueda desembocar en algo así como un pacto, ¿no? Contra la violencia y el crimen y la corrupción, ¿no? Y en el que confluyan los jóvenes, la generación Z, y confluyan los sectores más golpeados por la extorsión y el sicariato, encabezados por los transportistas y el reclamo de los pueblos del interior frente al abandono, ¿no? de estos años. Yo creo que el elemento común ahí es la manera como la violencia y el crimen nos golpean, ¿no? Y eso es positivo porque eso permite poner en tema en la agenda de las próximas elecciones y pedir que los candidatos se definan, ¿no? Frente a esto. Con lo cual tú tienes un primer decantamiento, porque acá hay responsables por la situación actual, ya lo hemos conversado acá. El avance del crimen organizado es alentado por las leyes prodelincuencia aprobados por este Congreso. No es una, ¿no? Son por lo menos una docena, si no más, y por los esfuerzos del Congreso de acabar con la independencia de la justicia, ¿no? La captura del Poder Judicial ahora en manos de los cuellos blancos es sin duda un retroceso. Si tú vas a tener al frente la Fiscalía, ¿no es cierto?, funcionarios que están dispuestos a venderse al mejor postor, entonces quienes están llamados a ganar frente a la institución que tiene que perseguir el delito son los criminales y los corruptos, ¿no? Entonces eso también va contracorriente de lo que hoy necesitamos. O sea, no es solo el Congreso con las leyes pro crimen y con la persecución de los fiscales y los jueces independientes, ¿no? Tú has visto que han creado el alcalde, a través de su bancada, ha creado una comisión para sentar en el banquillo de los acusados a los fiscales y los jueces y los procuradores que están sacando adelante los casos de corrupción Lavajato, ¿no? Ya, pero Gino, en la historia del siglo XXI. Están siendo sentados ante la justicia y condenados presidentes regionales y todos sus compinches. Y frente a eso, la reacción del Congreso, ¿cuál es? Perseguir a los fiscales y los jueces y los procuradores que están haciendo su trabajo y echarlos, ¿no? Tú has visto que han sacado a Silvana Carrión, que era la procuradora del caso Lavajato, por presiones del alcalde de Lima. Entonces, sí, pero Gino, la gente no come Silvana Carrión, no come Rafael Vela, no come XY procurador, fiscal o acto. La gente sí se indigna por eso, y sobre todo los que tienen más acceso a la comunicación y a conocer la estructura del Estado y cómo el aparato corrupto se viene empoderando para lograr permanecer o tener su cuota importante y control del poder. Lo acabamos de ver, la gente acaba de rechazar a Keiko Fujimori en el Cusco. López Aliaga anda de pataleta en pataleta
reclamando el tema de los peajes y otras cosas, y la gente está enojada porque dijo Perú potencia mundial, y Perú no es potencia mundial, tiene una vía expresa que no es vía expresa. Tienes a Philip Butter diciendo cuidado generación Z, no se dejen manipular, como que la generación Z fuera manipulable o hayan sido manipuladas la generación del bicentenario u otras. O estás viendo otros candidatos blandos, tibios, como López Chao y otros que van apareciendo en la escena. Es más la indignación de la gente cuando siente que le están tocando la olla, y sí señala hacia arriba a la gente. O sea, matan transportistas, y la gente incluso no es empática con la muerte del transportista, es empática cuando el transportista para, cuando el transportista no lo lleva a chambear, cuando el transportista le dice hasta acá nomás aguantamos porque el gobierno no hace nada para que yo pueda desarrollar mi trabajo. Y eso está pasando en varios rubros en el país, porque la extorsión es una al transporte, pero hay negocios, hay bodegas, hay peluquerías, hay todo lo que se está generando. Lo decía al inicio de la mañana. Yo pensaba temprano que Lima, y me tocó vivir esa época en Lima, Lima reaccionó al terrorismo cuando Sendero decidió irse a Lima. No, hay terrorismo. Ahora el sicariato y toda esa estructura que viene del norte, instalada con organizaciones criminales peruanas y extranjeras, llega a Lima y bien tarde se están dando cuenta de todo lo que les está pasando en cada esquina, y ahora empiezan a reaccionar. No sé si le alcance para que el gobierno dé algunas normas que puedan solucionar el problema, o se retire la cabeza que es Dina Boluarte, o si es el momento en el cual ya la gente tiene que abrir los ojos y darse cuenta, por esos no más por esta gente, hay que barrer con esta gente. Claro, hay que entender, por eso yo haría solo una precisión a lo que has dicho, Fernando, yo estoy de acuerdo. No es que el gobierno sea indiferente, no es que el Congreso sea displicente. El Congreso y el Ejecutivo son cómplices de la violencia y el crimen organizado, porque vienen legislando el Congreso con el aval del Ejecutivo para debilitar el trabajo de fiscales, policías y jueces. Eso no es indiferencia, eso no es abandono, eso no es displicencia, eso es complicidad. Entonces, hay ahí una responsabilidad. Por supuesto que los extorsionadores y los sicarios son los principales responsables, pero quien tiene que dirigir la política para enfrentarlos es el Congreso y el Ejecutivo. Y en lugar de fortalecer las capacidades de los policías, de los fiscales, de los procuradores y de los jueces, los está debilitando, los quiere someter para cubrirse las espaldas, porque tienen problemas de corrupción buena parte de ellos. Entonces, para cubrirse en el Ejecutivo, la señora presidenta y su entorno, Santibáñez y Arana y compañía, y para cubrirse los congresistas, se protegen con leyes y con decisiones de política, ¿no es cierto?, que favorecen la impunidad. Y eso termina favoreciendo a los extorsionadores, a los sicarios, a los narcos, a los contrabandistas, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos frenar esta ola de violencia, tenemos que cambiar al elenco en el Ejecutivo y en el Congreso, y neutralizar los avances que han tenido a lo largo de estos últimos años para tener un TC a su medida, un defensor a su medida, un contralor a su medida, una presidenta a su medida y un jurado nacional de elecciones a su medida. Jurado Nacional de Elecciones que digamos es la herramienta que han tenido para que regrese una fiscal corrupta como Patricia Benavides, que nos acabamos de enterar, finalmente apareció su tesis, 86% de plagio. Entonces, es este conjunto, digamos, de estructura de poder el que hay que cambiar para que empecemos a tener buen gobierno y un gobierno limpio, comprometido contra la corrupción y contra el crimen. Y eso, por eso te digo, qué bueno que se inicie, por eso la esperanza. Porque para lograr eso tú tienes que lograr una gran movilización ciudadana.
más allá de las diferencias políticas, ¿no? Para ejercer presión sobre este y sobre el próximo gobierno. Y ojalá que esa confluencia también pueda marcar la agenda y obliga a que quienes quieren ir al Congreso y quieren ir a la presidencia de la República se definan en relación con esa agenda. Ahora, eso me parece positivo. Sí, porque empieza a visibilizar quiénes son los responsables de esta situación y nos da la oportunidad de frenar esta deriva y recomponer las cosas en las próximas elecciones de acá a 6 meses, porque si los que están en el poder se quedan 5 años más, ya te puedes imaginar cómo vamos a terminar en términos de mayor corrupción, mayor violencia y mayor criminalidad. Y eso tiene un efecto directo, por supuesto, en la economía de todos los peruanos. Ahora, la pobreza sigue altísima, a niveles más altos que la pandemia, los ingresos no se han recuperado a los niveles prepandemia, la crisis alimentaria para muchos hogares peruanos sigue golpeando, la comida no alcanza. ¿Por qué? Porque todo este mal gobierno y toda esta corrupción termina afectando la confianza de los inversionistas, ¿no es cierto? Y afecta pues el crecimiento económico y el bienestar social. Entonces acá hay una oportunidad y ojalá la aprovechemos. No está fácil, ¿no? Porque hay una fragmentación política inmensa. Pero digo, desde ese punto de vista a mí me parece interesante lo que está ocurriendo gracias al coraje de los transportistas, de los jóvenes, ¿no? Que están además enfrentando hoy una represión policial solo vista, digamos, en la represión de las protestas, ¿no? Yo creo que eso fue incluso mucho más violento, por supuesto, pero nos hace recordar a lo que fue la represión de las protestas en noviembre del 2020, ¿recuerda? La policía disparando, felizmente, y espero que no haya un solo muerto, porque ya sabemos que cada una de estas acciones que toma la policía tiene responsables en la policía y en el poder político, ¿no? Y que el día de mañana, si logramos, digamos, aprovechar la oportunidad de elecciones, todo esto van a tener que empezar a rendir cuentas por las protestas del 2022, 2023, por la del 20 de noviembre del 20, recuerda, todos. Bueno, la población, la gente quiere que los que han cometido crímenes, delitos, paguen, ¿no es cierto? Ya el congresista Cabero terminó protegiendo a Merino y a todo el séquito que lo acompañaba en las muertes de Inti Brian, y este Congreso no ha aprobado que se continúe la acusación contra Dina Boluarte por los 50 muertos en las protestas cuando asumió el poder ya hace casi 3 años, creo, Dina Boluarte. Pero hay un temita ahí yo que quería ampliar, era que la población señala, e incluso ayer escuchaba el comunicado de los transportistas en Lima, decía que esto es responsabilidad del Ejecutivo, Legislativo, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. Y bajo la óptica, y lo que entiendo como tú lo estás esbozando, yo creo que la población va a apuntar mayoritariamente el tema de la inseguridad y los problemas en el país hacia el Ejecutivo de Dina Boluarte, se lo va a sumar al Legislativo del Congreso de la República. Boluarte representa, Santibáñez, digamos, que son los personajes más representativos de ese sector del Ejecutivo. En el caso del Congreso de la República, no están los partidos políticos, y ahí destaca uno que a veces trata de mirar a otro lado, tratar de salir de la fotografía, y es Alianza para el Progreso. Fuerza Popular ya tiene un rechazo que no solamente es de la actual unión que tiene con el gobierno a través de todo lo que significa el manejo económico, pero trata de pasar desapercibido, pero trae un rechazo generalizado de la población. Y el otro es Renovación Popular y el tema de López Aliaga, que también se concentra en Lima, que les digo, motos, seguridad, cámaras y todo, y no hay absolutamente nada. Está al lado de la Policía Nacional, corrupta, Policía Nacional metida en el sicariato, en la criminalidad, etcétera, etcétera, con los generalotes metidos en actos de corrupción. Donde yo podría coincidir contigo en este momento es en el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque se les señala, pero no se les da presupuestos, no se les da, o sea, más allá de hablar de Vela, Barba y otras partes que son importantes para encontrar a responsables de hechos de corrupción en el país,
El Ministerio Público necesita recursos y dinero para tener o equipos especiales o subfiscales dedicados a este tema. Y lo mismo necesita el Poder Judicial para rápidamente despachar a gente en procesos rápidos que terminen con los sicarios, los delincuentes, los asesinos en la cárcel, y tolerancia cero a esta gente. Pero si cada vez que hay presupuesto, el Ejecutivo o piden presupuesto, no se lo dan, no pueden afrontar este tema. Yo por ese lado justificaría, podría avalar derivación de presupuesto para esto, pero los tienen hace como 3 años colgados con el presupuesto y no se los aumentan. Es la única justificación que le daría yo al Ministerio Público y Poder Judicial. Y ya que decirte si un sicario llega al INPE, ¿no? Para que viva como rey dentro del penal, que sería otra de las instituciones que pertenece, en este caso, a justicia, que tampoco sirve ni funciona en el Estado. Todo eso te lo pongo así en el marco de la inseguridad ciudadana en el país, de lo mal que estamos afrontando este tema. Sin duda, Fernando, el sistema de justicia está integrado por la policía, por la fiscalía, Poder Judicial y INPE. Y digamos, todas las instituciones adolecen de problemas parecidos, ¿no? Pero lo que tenemos acá es que con todos sus problemas, el Ministerio Público y el Poder Judicial hasta ahora han sido independientes del poder político. Y eso les permite cuestionar, por ejemplo, las leyes pro crimen que aprueba el Congreso, ¿no? Enfrentar al Congreso en varias oportunidades, y por eso el Congreso los ha puesto en la mira. Quiere sacarlos a todos los fiscales supremos, y con la Junta Nacional de Justicia y el TC está haciendo, con el aliento del Congreso, que regresen los fiscales y los jueces supremos corruptos que fueron parte del escándalo los cuellos blancos del pueblo. Ahí tú tienes una idea clara de cuál es esa agenda de la coalición parlamentaria, que es la que dirige el país, ¿no? Porque, digamos, tú empezaste hablando del Ejecutivo, en realidad es esa coalición parlamentaria que tiene un Ejecutivo sometido. O sea, Santibáñez, Arana, Dina le responden a esa coalición parlamentaria que lidera Keiko y sus aliados, ¿no? De derecha y por supuesto Cerrón y Acuña y los niños de Acción Popular y Somos Perú. Ese es y lo que fue la bancada también magisterial de Pedro Castillo, que vota con ellos, ¿no? Para destruir las reformas, los avances en educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que distinguir que en este momento, felizmente, la justicia todavía no está tomada, ¿no? Están en proceso de capturarla. Ya con Tomás Aladino Gálvez ya tienen al fiscal supremo provisional, interino, al fiscal de la Nación interino. Y ese es un retroceso gravísimo que hay que frenar y que hay que revertir, porque si Aladino Gálvez, como él dice, no hay nada contra él, es porque fue sistemáticamente blindado por el Congreso en mayoría fujimorista, por el Congreso complementario y por el Congreso actual, y no se le ha podido investigar. Y en esas condiciones regresa, alentado por esa coalición que le gustan los jueces y los fiscales que se someten. Pero Gino, ¿no? Ese es el modelo. O sea, eso es lo que nos han puesto en políticamente en el perfil de a quién debemos elegir como autoridad. Si pudieran hacer lo mismo de Patricia Benavides, Tomás Aladino Gálvez en el judicial, estarían colocando también jueces que ellos quisieran a su modelo ad hoc, como acaban de colocar. Salió Santibáñez y entró otro impresentable de ministro de Justicia que daba brevet a ciegos. O sea, el target, el nivel, la valla es no para abajo, sino mientras más servil, más cercano, más pueda yo jugar contigo, más cercano vas a estar a la coalición. En la mañana yo empezaba programa acá, no se lo he dicho a mis oyentes, pero veía en el canal del Estado, porque acá tenemos las pantallas, a la presidenta del Tribunal Constitucional diciendo: la policía está trabajando bien en favor y luchando en favor de la población y en contra de la delincuencia. Y si, ¿en qué momento sale a declarar la presidenta del TC acerca de seguridad ciudadana? O sea, si eres parte de una coalición, eres parte de un libreto, que es lo que tienen ahora. Lo que se trata es cuando cambiamos ese libreto y regresamos a la normalidad de elegir gente decente que dirija nuestro país.
Y ese cambio, por eso te digo, requiere una ciudadanía que rechace a esta coalición gobernante, cosa que ocurre en las encuestas. Pero eso no basta, porque esa coalición que no tiene popularidad, que no tiene legitimidad, sigue tomando control y destruyendo las instituciones para su propio beneficio, en detrimento de todos los peruanos. Entonces la manera de enfrentarlos es con la movilización pacífica en las calles, y felizmente en 6 meses en las ánforas, ¿no? Entonces ojalá que el movimiento social confluya para que tenga un liderazgo más o menos unificado, porque la fragmentación también se expresa en el movimiento social. Pero lo más importante es que el movimiento social ya se reactivó, ya empezó a salir a la calle, y eso hay que sostenerlo. Y eso tiene que ir acompañado de una alternativa política, ¿no? Y ojalá que esa alternativa política pues emerja en el contexto electoral, ¿no? Cuando empecemos a escuchar a los candidatos y podamos decir, bueno, vamos por acá, ¿no? Porque muchos de los nuevos, o sea, los viejos ya sabemos, ¿no? Como ha dicho Rosa María Palacios, que me parece resume bien, por estos no. Por estos los que están manchados de sangre, están manchados de corrupción y son los que nos gobiernan, no pues. Pero entre los nuevos, ¿cuántos lo que quieren es llegar para sumarse a esa coalición en el poder y medrar a costa nuestra? ¿Y cuántos quieren llegar ahí para frenar esto y revertir la deriva en la que estamos, la deriva autoritaria en la que estamos? De todos, eso es lo que va a permitir la campaña. Y de todos, si la campaña es en caliente, con movilización en las calles, entonces no se van a poder correr a las definiciones, ¿no? ¿Están de acuerdo con las protestas o no están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con derogar las leyes pro crimen y pro impunidad apenas, ¿no es cierto?, se instale el nuevo Congreso el 28 de julio? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con reconstruir la DIVIAC y hacer que regrese Harvey Colchado y Walter Lozano y todo el equipo que se había armado ahí precisamente, no solo para enfrentar corrupción en el poder, para enfrentar a las extorsiones? Para eso se creó el 2016 la DIVIAC, y en lugar de fortalecerla, ¿no es cierto?, utilizarla como germen de un aparato de inteligencia mayor para enfrentar la ola de violencia, se deshacen de ellos y les quitan recursos, como tú dices, no le dan recursos al Ministerio Público, pero tampoco le dan el recurso de inteligencia policial, no le dan recursos a la lucha contra la minería ilegal, no le dan recursos a las divisiones especializadas de la policía. O sea, ahí donde se requieren los recursos no hay recursos. Plata para las protestas sí hay. Pero de todos, ¿tú sientes que hay alguno que propone esto? Porque yo hoy, si tengo 40 candidatos, no creo que ninguno esté tocando este tema de expectorar, cambiar y hacer que nuevamente se asente la política en nuestro país. Y peor, no veo ninguno que tenga equipo preparado para hacer los cambios, sí, para mantenerlos. Alianza para el Progreso, Keiko Fujimori, quizás López Aliaga, para mantener eso, ¿no? Que era lo que siempre trataban de buscar desde la política económica principalmente, pero hoy para mantener eso, que son gollerías para cuasi delincuentes que tienen representación parlamentaria en el Ejecutivo. Pero no veo a nadie que te hable y te diga, mira, ¿sabes qué? Entrando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Porque Castillo tuvo la posibilidad y Castillo no lo pudo hacer con la izquierda. La izquierda fue preventista, fue pancista, desmanteló el Estado. Exacto, pero nadie tiene esa posibilidad y tendría que tener mayoría en el Congreso. El único que lo cerró por circunstancias fue Vizcarra, pero tampoco creo que tenga un aparato como para volver a darle fuerza a querer un Estado que realmente funcione y que no favorezca a la clase dominante, sino a los ciudadanos que lo eligen. Por supuesto, para eso es la campaña, ¿no? O hasta ahora no se les escucha. A mí me llama la atención, y estando la mesa servida, ¿no es cierto?, para poder generar un movimiento ciudadano y electoral para echar a esta coalición gobernante, mandarla a su casa, ¿no? No haya todavía una oposición clara, la mesa está servida, no hay una coalición más impopular en el mundo. No llega a 3% el Congreso, no llega a 3% la Presidenta de la República y no hay oposición clara. Entonces yo espero que esa oposición emerja y esa oposición recurra, porque es verdad que los partidos no parecen tener esas
respuestas en este momento, pero en la sociedad civil, entre la academia, en los medios universitarios, en la gente vinculada, digamos, a los distintos sectores, hay gente muy preparada. Lo que pasa es que esa gente ha sido puesta de lado. Hoy día, para trabajar para el Estado, para el Congreso, para esta coalición, tiene que tener prontuario. Tú has visto el nuevo ministro de Justicia, ¿no? Si no tiene prontuario, no nos sirves. Entonces, toda esa gente postergada, esa es la gente que hay que recuperar y ponerla a trabajar alrededor de lo que hay que hacer. Gente limpia, gente comprometida con manejar bien los recursos públicos y no enriquecerse, y enfrentar pues la criminalidad en todas sus facetas, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, en el Perú un ministro con antecedentes lo sacaban. Valer es un ejemplo de eso en el gobierno de Castillo. Y creo que anteriormente también duró 10 días, ¿no? Y cómo aguantó, porque no debió aguantar ni uno. Pero así se ha ido degradando el sistema de imagen, de capacidades, de prestigio que tiene que tener una persona para ocupar un cargo público. No, y lo premia el señor Acuña, ¿no es cierto?, a Santibáñez, tremendo sinvergüenza, o sea, usando el cargo para favorecer a una persona condenada por crimen organizado a 27 años, queriendo reivindicarlo y utilizando, primero cobrando para sobornar a magistrados en el TC, aparentemente con contacto con el magistrado Gutiérrez Tixe, ¿no? Y entonces el premio, ante este escándalo que no ha sido aclarado, que es el último de Santibáñez, pero la lista es larguísima. Es una vergüenza que un señor así haya regresado al gabinete. No, se le premia con una gran despedida de la señora Dina Boluarte y el señor Acuña le ofrece uno de los primeros puestos en su lista al Senado. Pero está mal de la cabeza, o sea, el mundo al revés. No, vergüenza, premiando a los sinvergüenzas. Por eso te digo, yo no creo que no haya gente capaz en el país, al contrario, lo que pasa es que están postergados. A ese Perú postergado del desarrollo, postergado del bienestar, postergado de la toma de decisiones con gente contradictoria, con gente limpia, con gente capaz. Tenemos peruanos y peruanas de sobra. Eso es lo que tenemos que construir en los próximos meses, porque la verdad que 5 años más de este deterioro y entonces saldremos del sistema interamericano, se acabará la independencia judicial, no habrá contrapeso, terminarán los cuellos blancos de controlar el Ministerio Público. Olvídate, es el reino de la arbitrariedad y el reino de las mafias, ¿no? Mira, estaba pensando, Lucky Luciano y Cara Cortada tuvieron acuerdos, no van a tener acá las mafias, porque son mafias en realidad. Lo que tenemos son entonces mafias. Estamos siendo gobernados. En nuestras manos hay una oportunidad, está difícil porque hay una fragmentación política muy grande y los candidatos que quieren, digamos, superar esto, derrotar a la coalición, tenemos que conocerlos, tenemos que ver su decisión para distinguir, ¿no?, entre aquellos que quieren sumarse a la coalición gobernante para medrar el poder y aquellos que de verdad están en esta pelea porque quieren ponerte punto final a esta descomposición y a esta regresión, ¿no? Gracias, Gino, por acompañarnos el día de hoy. Un gusto siempre conversar contigo. Gracias a ti. Un abrazo. Bueno, ahí estamos, señores.